Segunda Corintios capítulo 5, por favor. Vamos a ver el versículo 6, comenzamos leyendo. Así que, dice, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 9. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Para muchos cristianos, la expresión estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor significa que cuando uno muere, de inmediato está en presencia del Señor. Pero eso no es lo que la palabra de Dios quiere decir en este pasaje de la Escritura. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, terreno bastante conocido para nosotros. Fíjese que inclusive aquí acabamos de leer en el versículo 8, por supuesto no hace falta que regrese, usted quédese ahí nomás en 1 Tesalonicenses 4. El versículo 8 dice claramente, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es una expresión de deseo, su voluntad de estar con el Señor. Pero eso no significa que Pablo pensara que iba a estar con el Señor al momento de su muerte. Él mismo escribió a los tesalonicenses que para encontrarnos con el Señor, primero el Señor tiene que regresar. Entonces, 1 Tesalonicenses 4 en el versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Ven? No hay ninguno que vaya primero y otro que vaya segundo, tercero. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así, es decir, una vez resucitados, una vez que el Señor mismo con voz de mando y trompeta de Dios desciende del cielo, una vez arrebatados, juntamente con el resto de nuestros hermanos en Cristo, no antes, no al momento de nuestra muerte, sino al momento de la resurrección. 2 Corintios, esta vez, en capítulo 4. En el capítulo 4. No hay error posible en Dios, ni falta hace que yo lo diga. Él mismo le dijo a Pablo que escribiera ambos relatos, el de la segunda a los Corintios y el de la primera Tesalonicenses. Así que estos relatos no pueden contradecirse el uno al otro o mutuamente. 2 Corintios capítulo 4, el versículo 14 lee así. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es todo en conjunto. Cuando ascendamos, ascenderemos en conjunto. ¿Lo ve? No es que Pablo estaba diciendo, bueno, yo ahora que estoy muerto quiero estar presente al Señor. Sí, él quería estar presente al Señor. Yo también quiero y seguramente usted también quiere. Lo será no al momento de nuestra muerte, si el Señor no viene antes que nosotros nos vayamos. Entonces no será el momento de nuestra muerte, sino el momento de la resurrección, todos juntos, no de uno por vez. Si ausente del cuerpo y presente al Señor significara que al morir estaríamos presentes frente a Cristo, ¿qué significa entonces que diga a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros? Lo que Pablo sabía es lo que Dios y el Señor le dijeron que escribiera. En este momento el apóstol continúa esperando la resurrección. Ahora, ya murió hace muchos años atrás el apóstol Pablo. Él está esperando la resurrección para ser presentado juntamente con nosotros. Y ahí sí va a tener al Señor igual que nosotros frente a frente.
El contexto del pasaje que estamos estudiando es el de estar frente a nuestro Señor luego de la resurrección, no luego de la muerte. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este cuerpo que nosotros vemos es temporal, no es eterno. Por eso necesita ser transformado al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 5. Vamos esta vez a comenzar en el versículo 1. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, el nuevo cuerpo que nos va a ser dado al momento que regrese nuestro Señor. De hecho, este tabernáculo, es decir, este cuerpo que tenemos ahora en franco y diario deterioro, será transformado, necesita ser transformado para vida por siempre. Cada vez que tenemos algún dolor o molestia o enfermedad, ya sea por la edad o porque alguna cosa que uno tiene, nuestros cuerpos gimen deseando ser transformados, deseando ser vestidos de aquel nuevo cuerpo celestial, no desvestidos de aquel maravilloso cuerpo, futuro cuerpo, sino vestidos de aquel maravilloso cuerpo. Este cuerpo mortal será transformado y, como dije, necesita ser transformado. Algunos otros versículos de la Biblia han vertido la palabra tabernáculo, tanto en el versículo 1 como en el versículo 4, que es donde aparecen, como tienda o tienda de campaña, una carpa. Habla del cuerpo físico que tenemos ahora hasta que el nuevo nos sea dado al regreso de nuestro Señor. Aquel será nuestra nueva habitación. Este cuerpo tabernáculo que tenemos ahora se está deteriorando y, lamentablemente, tiene fecha de vencimiento. Pero hay uno que nos espera al regreso de nuestro Señor. 1 Corintios 15, por favor. Vamos ahora a ver un poquitito el tabernáculo, esta tienda de campaña, este cuerpo mortal que nosotros tenemos y qué es lo que pasará con él. 1 Corintios 15, 44 empezamos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, el nuevo. Hay cuerpo animal, este tabernáculo, esta tienda de campaña que tenemos ahora con el que gemimos con angustia, del que queremos estar ausentes de este cuerpo y ser revestido con el nuevo. Imagínense lo que va a ser no tener un solo dolor, no tener una pierna más larga que la otra, un ojo mirando para un lado, el otro para otro, no más dolor de cabeza. Imagínense cuerpos perfectos sin ningún deterioro a lo largo de la eternidad, por siempre. Y al cuerpo espiritual, continúa diciendo el versículo, que es el que nos será dado cuando seamos transformados al momento del retorno del Señor Jesucristo. 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, es decir, el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, nosotros y nuestro Señor Jesucristo antes de morir y luego resucitar. Y cuál es celestial, también los celestiales, es decir, el cuerpo que tiene ahora nuestro Señor es el que tendremos nosotros.
49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, la imagen de Adán, que es la imagen que tenemos ahora, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice el 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, no antes, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ambas transformaciones serán al momento de la trompeta final. Vea, esto es muy simple. La muerte no es la esperanza del Hijo de Dios, sino el regreso de nuestro Señor cuando nuestras tiendas de campaña sean transformadas y seamos vestidos con el nuevo cuerpo inmortal. 2 Corintios 5, regresemos. Ahí donde estamos vamos a ir a otro versículo. Empezamos en el versículo 6. Ahí dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, este cuerpo terrenal, animal, este tabernáculo que en algún momento se va deteriorando con el tiempo, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? Porque para estar con nuestro Señor necesitamos tener el cuerpo celestial, necesitamos tener el cuerpo celestial que nos será dado al regreso de nuestro Señor. 7. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, la tienda de campaña esta, y presentes al Señor. ¿Cómo no querer estar ausentes en el cuerpo, en este cuerpo que está en franco deterioro? ¿Cómo no? Por supuesto que sí. La palabra de Dios dice que el cuerpo y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Esto no significa que nosotros queramos morir o que Él quisiera morir, el apóstol quisiera morir. Para nada. Significa que queremos el cambio de cuerpo, porque eso indicaría que nuestro Señor regresó y que nuestros cuerpos fueron transformados a su semejanza. Eso es lo que quiere decir. Qué tremenda palabra de Dios. Por favor, Filipenses capítulo 1. Vamos a despejar una duda que pueden tener algunos, porque, damas y caballeros, la muerte no es ganancia. Que ahora vamos a leer y vamos a ver por qué yo digo esto. Es necesario saber esto, no necesariamente para usted, si usted cree que los muertos están muertos, que es justamente lo que enseña la palabra de Dios, pero puede ayudar a alguien que al leer esto tenga algún tipo de confusión o conflicto. Filipenses 1, versículo 20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Acá es donde se van al barro. Así que lo vamos a trabajar. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, decía Pablo. Y confiando en esto, dice el 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.
27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso dice este maravilloso registro. Pero, lamentablemente, es uno de los registros que se usan como para demostrar que el creyente está con Cristo al momento de su muerte, lo cual es una locura por donde uno lo mire, porque nada está más lejos de la verdad que esa declaración falsa. Anteriormente, nosotros habíamos demostrado que no hay conciencia en la muerte. Por lo tanto, la persona muerta no tiene registro del transcurso del tiempo, desde que muere hasta que regresa a nuestro Señor Jesucristo. Además, también habíamos visto que la muerte de los santos de Dios era costoso para Dios. A Dios le costaba, no le gustaba, no le gusta. La muerte es un enemigo de Él. No le gusta que la gente muera. No tiene más remedio que soportar esto mientras regresa a su Hijo Jesucristo. Pero no es nada que le guste a Dios, le disgusta. La muerte y Él son enemigos. En todo caso, si fuera una ganancia la muerte, no lo sería para Dios, sería una ganancia para el diablo. Porque si muere un santo de Dios que realmente está comprometido a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué más querría este maligno? Que la gente muriera, así ya no está y no puede proclamar más el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Así que si la muerte fuera ganancia sería para el diablo, no para Dios. Para Dios la muerte no es ganancia ni para Pablo ni para nosotros tampoco. Vea, el santo de Dios que se despierte en la resurrección no habrá tenido sentido del intervalo entre su muerte y su resurrección. En ese estricto sentido, el momento de la muerte, es decir, cuando cierra los ojos, es el mismo momento del encuentro con nuestro Señor, cuando abre sus ojos. Para la persona que se duerme, ¡fum!, cierra sus ojos. Retorna el Señor Jesucristo, ¡fum!, abre sus ojos. No hay transcurso del tiempo para el muerto porque no tiene conciencia ni del transcurso del tiempo ni de ninguna cosa. El cierre final de los ojos en la muerte es sucedido de manera instantánea por el sonido de la final trompeta. El muerto no experimenta intervalo entre un evento y el siguiente. 2 Corintios capítulo 4, por favor. Hay una cantidad muy grande de registros que echarían por tierra el erróneo concepto de morirse y de inmediato estar con el Señor. Cuando una persona muere, permanece en ese estado hasta que sea resucitada al regreso del Señor Jesucristo por los suyos. Este registro habla del deseo de Pablo y la necesidad por parte de los filipenses de que él permaneciera proclamando el Evangelio. La redacción general de los escritos paulinos, es decir, los que escribió el apóstol Pablo, dejan ver muy claramente la conciencia de la necesidad de resurrección que tenía el apóstol Pablo. Así que vamos a uno de ellos, vamos a ver varios, para estar seguro que Pablo sabía que no había esperanza en la muerte, sino en la resurrección. 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Filipenses capítulo 3, cerca donde estábamos hace un ratito. Filipenses 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjese, la esperanza es en la resurrección, la esperanza es en el regreso de nuestro Señor. Colosenses, siguiente libro, Colosenses 3. Al comienzo, versículo 4, dice:
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 1 Corintios 15, y vamos a llegar acá en algún momento, este es un tremendo registro de la palabra de Dios, 1 Corintios 15. En esta clase hay un buen desarrollo de 1 Corintios 15, casi diría yo versículo por versículo, no se lo pierda, estúdielo, véalo en la página de enseñanzas y en la página de clases de nuestra página web. 1 Corintios 15, en el versículo 51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Vio que antes hablamos de cerrar y abrir? Bueno, acá dice que en un abrir y un cerrar de ojos. Así es, un instante. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mire la conciencia de resurrección que tiene el querido apóstol Pablo. Mire cómo él piensa en el regreso del Señor Jesucristo y en la transformación de su cuerpo. ¿Qué ganancia puede haber en la muerte? Tenemos toda la ganancia en la resurrección, no en la muerte. 1 Tesalonicenses 4, ¿cómo hemos estado en este versículo? Qué maravilloso que es. Lo que pasa es que tiene tanto jugo que uno no termina de exprimirlo. 1 Tesalonicenses 4, versículo 15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué tremendo! Tanto las transformaciones como la ascensión al encuentro con nuestro Señor en las nubes serán simultáneas. Si Pablo hubiese estado con Cristo al momento de su muerte, como erróneamente se infiere de Filipenses 1:23, entonces, ¿cómo se concilia esa idea con lo que claramente dice la Escritura en cuanto a que habrá transformación y ascensión conjunta de los santos? No es posible estar en la presencia de nuestro Señor al momento de nuestra muerte, como tampoco es posible ser vestido del nuevo cuerpo en ese momento. Tanto el nuevo cuerpo como estar presentes frente a nuestro Señor serán a partir del instante de las transformaciones, y eso será luego, instantes después que nuestro querido Señor regrese a buscarnos. Qué hermoso que es esto. Vamos a ir a otro registro también muy mal interpretado. Por favor, pasemos a Hebreos 11. Vamos a ver que por la fe Enoc fue traspuesto. Entonces dice, ven, Enoc fue traspuesto y no murió. Bueno, en fin, Hebreos 11. Versículo 5. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto. Y aquí sí, le digo una palabrita griega para que vea, porque como en algún otro momento la vamos a necesitar usar, entonces ya se la digo para que usted tenga mayor entendimiento de lo que estamos hablando. La palabra, o el verbo, sí, la palabra traspuesto es metatithemi. Así es, metatithemi. Entonces leo y ahora la reemplazo para que tengamos un mejor entendimiento de lo que vamos a ver después de este versículo. Entonces, en Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue metatithemi, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo metatithemi Dios. Y antes que fuese metatesis, que es una palabra pariente de la que acabamos de ver, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermoso. El entendimiento más o menos general acerca de este versículo es lo que hace necesario que nosotros lo estudiemos. Algunos cristianos piensan que Dios lo transportó al cielo paraíso, no al cielo astronómico, al cielo, no sé, donde sea que piensen que esté, no importa.
porque de todos modos no existe como destino final de ningún santo de Dios. Bueno, al cielo paraíso. Hay un comentario que dice lo siguiente, mire usted, dice este comentario, la transposición de Enoc al cielo, ¿ve lo que yo le decía? Que usan el cielo como si fuera un destino final, obviando la muerte física, está diciendo que Enoc no murió, que fue directamente al cielo antes de morir. Tuvo lugar porque éste agradó a Dios tomándole la palabra y viviendo de acuerdo con ella. Eso es un comentario. Otro comentarista dice, entre los personajes populares en las escrituras hebreas se encuentra a Enoc, que fue trasladado al cielo para no ver muerte. Ahí lo ven. No hay ni un solo lugar en las escrituras de donde puede inferirse que Enoc haya sido llevado al cielo. Tampoco hay escritura alguna que diga claramente o que haga suponer que Enoc haya obviado la muerte. Es decir, que no hubiese muerto, que Dios se lo hubiese llevado. No hay ni un solo registro. Es más, no hay ni un solo lugar en la Biblia que diga que al morir los santos de Dios vayan al cielo. Así de simple, ¿eh? Es así de simple. Este versículo que nosotros estamos estudiando dice que Enoc fue transpuesto, metatithemi, para no ver muerto, pero no dice dónde fue transpuesto. Sabemos ciertísimamente que no al cielo, pues no existe el cielo como el destino final de los santos, como claramente enseña la Biblia. Enoc murió, como le pasó al resto de los antiguos, entre los que estaban los que podríamos llamar los héroes de la fe de Hebreos 11. Recuerde, lo que acabamos de leer de Enoc está en Hebreos 11:5. Ahora le invito a que leamos juntos el versículo 13 del mismo Hebreos 11, que habla acerca de Enoc y del resto de los que están arriba del 13. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos. Y acá estaban diciendo algunos comentaristas que había sido obviada, que había sido pasado por alta la muerte de Enoc. No, Enoc murió igual que todos los otros que están arriba del versículo 13, que están nombrados ahí en ese hermoso, tremendo capítulo de Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, etcétera, etcétera. Todos estos incluye a Enoc del versículo 5. Lógico para nosotros, porque sabemos que la palabra enseña que los muertos están muertos. La palabra traspuesto del versículo 5, que es metatithemi, como habíamos visto, significa trasladar a otro lugar. Este versículo de Hebreos se refiere a otro versículo de Génesis capítulo 5, por favor, luego dejen la mano por acá, o el dedo, una marca, porque vamos a regresar al Nuevo Testamento. En Génesis 5, bien al comienzo de la Biblia, Génesis 5, hace referencia al momento en que Enoc fue trasladado. Usted sabe que, bueno, el Antiguo Testamento normalmente fue escrito en hebreo, pero luego, muchos años después, se hizo una versión en griego. Esa versión en griego del Antiguo Testamento se la conoce como Septuaginta. Entonces, ahora que yo lea esta palabra, que es la que estamos estudiando en este momento, yo le voy a dar la palabra hebrea y al lado la griega. Génesis 5, versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque la K, en hebreo, o metatithemi, Dios, le llevó Dios, dice, le traspuso, en fin, eso es, la expresión esta significa eso, que viene del hebreo la K y que básicamente significa tomar, agarrar, asir. Dicen que esta palabra es usada de Noé cuando agarró a la paloma y la trajo al arca, la agarró y la trasladó. Eso hizo, se usa la misma palabra. Tomó algo de aquí y lo puso acá, o de allá y lo puso aquí, o al revés, de aquí lo llevó para allá. En otras palabras, entonces, Jehová lo tomó a Enoc de aquí, como decía, y lo llevó para allá.
Donde sea que lo haya transportado, lo sacó de la vista de quienes lo rodeaban, pero no significa para nada que lo haya llevado al cielo paraíso. Coincidentemente, entonces, con la versión griega del Antiguo Testamento, ahí esa palabra llevó es laká y también metatithemi. Es importante recordar que Enoc fue el padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, conocidos de nosotros si leímos la Biblia. Si ustedes leyeron ahí alrededor de Génesis 6, que era la época de Noé, para esa época el único pensamiento, dice la palabra de Dios, el único pensamiento de la gente era de continuo el mal. Luego ustedes lean todo el capítulo 6 para ponerse bien en el contexto de lo que estamos hablando. Esa condición de la humanidad de pensar de continuo el mal, no cada tanto, no muchas veces, sino de continuo el mal, terminó con el diluvio finalmente, y el grado de deterioro fue tal que no pudo haberse producido de la noche a la mañana. Seguramente en los días de Enoc las cosas realmente ya no eran tan buenas, ya venían siendo malas. No es que de hecho en Génesis 6:5 dice que los pensamientos, pues de hecho lo dice, eran de continuo el mal, y empezó en el 6:4. Empezó mucho tiempo atrás. Miren entonces ahora en el Nuevo Testamento, en Judas. Ahí dejamos las manos, o la mano, alguna marca en Judas. ...14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Fíjate cuántas veces la palabra impía. Obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos otra vez han hablado contra él. Fíjese qué coincidente es con que pensaban de continuo el mal. Obviamente, este Enoc profetizó con profecía dura, si usted me permita que yo lo diga, profecía dura contra la gente de aquel entonces, y eso bien pudo haber sido la razón por la cual Jehová lo sacó del lugar para llevarlo a otro lugar y protegerlo. De aquí para allá, recuerde la definición de metatithemi o la definición de laká. Hubo otros buenos hombres de Dios a quienes los malos quisieron matar por pararse firme con Dios. Les voy a dar un registro de Hechos 8, no que los hombres malos en este caso estuvieran, mencioné eso, pero ahora no vamos a ver uno de esos hechos malignos, vamos a ver uno bueno, Hechos 8, de una transposición. Dios saca a alguien de aquí y lo pone allá. 8, en el versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, salió de ahí y fue a parar para otro lado, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe fue a ministrarle la palabra de Dios a un eunuco que había venido, 1800, 2000 kilómetros de ahí. Desde Etiopía había venido. Una vez que hizo lo que tenía que hacer, fue arrebatado de un lugar, de aquí, a otro lugar. Hay varios registros de traslados divinos, pero ninguno al cielo como si fuera el destino final de los santos. Regresemos a Enoc en Génesis 5, por favor. Muy probablemente los contemporáneos del patriarca Enoc también hayan querido matarlo porque él anduvo con Dios y profetizó contra los impíos. Recuerda que lo leímos en Judas. En Génesis 5, en el versículo 22, dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Esta no es una expresión que Dios haya utilizado de otros en la época de Enoc.
Dios lo transportó de algún lugar donde estuviera, a algún lugar donde estuviera seguro, y ahí, cuando sea que fuere el tiempo, Enoc murió, porque en Hebreos 11:13 dice que todos estos murieron, al igual que el resto de los que figuran ahí en Hebreos 11. Así que no hay ninguna razón para pensar de que Enoc ya está allá arriba. No, señores. Cuando venga el Señor Jesucristo y se encuentre primero con nosotros, que va a venir Él, el Señor Jesucristo, por su iglesia, nosotros todos subiremos al encuentro de nuestro Señor. Pasado un tiempo, regresaremos con nuestro Señor y posaremos las plantas de nuestros pies sobre la tierra. Y una de las primeras cosas que haremos junto con nuestro querido Señor Jesucristo será resucitar a los santos del Antiguo Testamento, entre los que está Enoc. Él necesita ser transformado. Sí, damas y caballeros, Enoc no está en el cielo con Dios, Enoc está muerto. Y los muertos están muertos.